Este audio es el resumen del módulo 2, las crisis globales, del Diplomado en Formación hacia la Transición Política. El propósito de este módulo es la comprensión de las crisis actuales globales, como producto del proceso capitalismo, globalización y neoliberalismo. El mundo de hoy se encuentra en crisis. Se trata de una crisis global y multidimensional, a la que también se le llama crisis sistémica, multisistémica, civilizatoria, capitalismo de modernidad de Occidente, crisis epocal, policrisis, entre otros. Un colapso ecosocial o colapso civilizatorio. Este módulo nos explica las crisis globales a las que nos enfrentamos actualmente. Primero, crisis económica y financiera global. Esta viene de las crisis generadas por las burbujas inmobiliarias y la caída de las economías más grandes del mundo, que hoy nos tienen con niveles muy altos de inflación. Entonces, tenemos el siguiente panorama. Rebaja las previsiones económicas según los organismos internacionales y los analistas, más el estancamiento del crecimiento en las economías más grandes, más la crisis de la deuda, más la inflación. Esto es igual a otra gran recesión. Y sus resultados, unas desigualdades cada vez más extremas. Segundo, la crisis ambiental. Esta es generada por varias razones. Por ejemplo, el envenenamiento del aire y el recalentamiento del planeta, la contaminación, destrucción y privatización del agua, la contaminación, deforestación y erosión de los suelos, la pérdida de la biodiversidad, la extinción masiva de especies, el crecimiento de la huella ecológica y la huella hídrica, el sistema de la Tierra que ha mantenido los equilibrios de una temperatura adecuada para la vida, está sobrepasando los límites. Para encontrar una alternativa, hay que salir del paradigma del desarrollo, asumir otros paradigmas para cambiar la sociedad, como la transición ecosocial y la regeneración del planeta, y dejar los combustibles fósiles bajo la tierra. Tercero, la crisis energética. La matriz energética actual, en la cual predominan los combustibles fósiles, es insostenible. La transición energética justa no es solo cambiar la matriz energética basada en los combustibles fósiles. Para esto se necesita además cambiar las maneras de producir y consumir. Las patologías del productivismo y el extractivismo y el consumismo, ahorrar y reducir los consumos de energía, la eficiencia energética, cambios en las relaciones de poder para los sectores populares que también produzcan energía a través de cooperativas y comunidades energéticas, y defender una soberanía energética ligada a la soberanía alimentaria, a la justicia ambiental y a la justicia hídrica. Cuarto, crisis humanitaria. ¿Cuántos conflictos armados hay en el mundo? Actualmente hay 32 conflictos armados. Todos los estados violan los derechos humanos. Persiste la guerra global contra el terrorismo, la guerra global contra el narcotráfico, y la mayoría de los estados practican el terrorismo de Estado y la represión brutal contra los manifestantes. Se hace necesario el fortalecimiento de redes sociales en contra de la guerra y la articulación de un movimiento social para la paz. Quinto, crisis del hambre. La principal causa estructural de las crisis alimentarias es el sistema alimentario agroindustrial controlado por los oligopolios transnacionales de este sector. Las guerras y el crecimiento de las desigualdades y la pobreza también aumentan las hambrunas. Se hace necesario entonces el fortalecimiento de mecanismos comunitarios descentralizados de producción de alimentos en el marco de la transición climática y alimentaria. Sexto, crisis política y de la democracia. A causa del vaciamiento de los derechos de los ciudadanos y del estado de excepción permanente, hay una crisis de la ciudadanía política, de la ciudadanía social, de los derechos humanos y una descomposición de la democracia liberal. Según algunos, a escala global, estamos en una agonía democrática y amenazados permanentemente por la ley marcial. Séptimo, crisis de la conciencia o del espíritu de los paradigmas. A causa de la cosificación de los seres humanos, del individualismo posesivo y del consumismo, vivimos en una situación de pobreza o miseria espiritual y una atrofia de la conciencia. Su expresión es la negación de la vida, del otro, la otra y la negación del amor. Terminamos viviendo principalmente para producir dinero, consumir y sobrevivir. El feminismo como avanza frente a las múltiples crisis, pero también como directo receptor de las mismas.
las violencias y desigualdades hacia las mujeres generadas por las crisis sistémicas que viven actualmente las sociedades del mundo actual podrían, en un sentido reduccionista, ser directamente proporcionales a los campos de acción política en los que las mujeres dan respuesta a cada una de las crisis puntualizadas anteriormente. Es decir, en torno a cada crisis, las mujeres desde el feminismo han generado diferentes acciones políticas, empíricas, espirituales, artísticas, éticas, epistemológicas, metodológicas y teóricas que responden a las mismas. Este módulo nos da una perspectiva clara de cómo analizar el mundo actual y cómo reconocer los cambios que podemos seguir como ciudadanía y como movimientos para enfrentarlas. ¿Cómo hacer frente a la problemática u otras reflexiones que se pueden suscitar? Definir cuáles crisis enfrentamos directamente nos podría ayudar a construir y fortalecer las agendas que tenemos desde nuestro colectivo para caminar y aportar a la resolución de las crisis actuales. Aquí finaliza el resumen del módulo 2, las crisis globales, del Diplomado en Formación hacia la Transición Política, una propuesta de la Escuela de Liderazgo Democrático. Toda la información del proceso en www.escueladeliderazgodemocrático.com.